Vamos a empezar con el ejercicio de la empresa Lápiz. Así, resumiendo y a grandes rasgos, lo que buscaba el ejercicio era algo parecido a lo que vimos en el de la previsión, es decir, determinar los beneficios que vamos a obtener en un semestre, pero en este caso, además de que aparecen más conceptos que en el caso anterior y además aparecen dos productos, no solamente uno, pues vamos a ver que esto, pues lógicamente, exige o tiene una peculiaridad. Y sobre todo, y volviendo a incidir de nuevo en un tema que es importante, es fundamental que tengamos claro cómo distribuir la información. Si yo no distribuyo adecuadamente la información en mi hoja de cálculo y soy un caos, pues al final va a ser muy complicado que la persona que se sienta delante del ordenador para trabajar con la misma, pues sepa muy bien qué es lo que está haciendo, qué es lo que está buscando o qué son los datos que se están presentando. Por lo tanto, el tema de la organización es muy importante, ¿eh? Por eso os decía yo que a lo mejor es interesante que estos primeros ejercicios, que son muy sencillitos, los que cogierais y que los transcribierais en primer lugar sobre una hoja, ver cómo queréis distribuir la información y a partir de ahí pues empezar a trabajar, ¿vale? Voy a empezar a ver cuáles son los datos que me pide el ejercicio, que me está proporcionando el ejercicio y posteriormente cuáles son los que me pide, ¿vale? Yo lo que observo por aquí es que, bueno, que trabajamos con dos productos, bolígrafos y rotuladores, que tenemos unas unidades vendidas como ventas medias en los últimos meses, que tenemos también unas expectativas de crecimiento o descenso con respecto a esos productos, que tenemos también unos precios que hacen referencia al coste de fabricación de los productos y también al precio de venta, ¿vale? Esos serían los datos que afectan de manera exclusiva a bolígrafos y de manera exclusiva a rotuladores. Y luego tenemos otra serie de gastos, que son todos los que tenemos aquí, que se reparten de forma global entre ambos productos. Es decir, no hay un reparto proporcional ni existe ninguna distribución en cuanto a estos costes y estos gastos para cada uno de los productos, sino que la empresa los toma en su globalidad y por tanto afecta a los dos productos al mismo tiempo, ¿vale? Muy bien, pues con esta información nosotros nos vamos a nuestra hoja de cálculo y vamos a empezar a distribuir ahí los datos. Voy a hacerlo un poquitín más grande para que lo veáis bien. En la medida en que lo necesite, pues iría modificando un poquitín la apariencia de la hoja. Vamos a poner, en primer lugar aquí, por ejemplo, toda la información que haga referencia a los rotuladores, ¿vale? Yo les voy a poner aquí. Y esa información, como hemos dicho antes, pues serán unidades producidas, variación, producción, venta, ¿vale? Aquí lo diferencia entre unidades producidas y vendidas. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, esto lo hacemos así para facilitar el trabajo, pues que todo lo que la empresa produce lo vende, no se queda nada en stock, ¿vale? Entonces esto también nos va a simplificar mucho la gestión del cálculo. Si tuviese una desviación entre lo que yo produzco y lo que yo vendo, pues también tendría que llevar a cabo un control de estocaje, un control de las existencias. Pero en este caso no va a ser así, con lo cual me despreocupo. Tenemos también el precio de coste de fabricar, de fabricación de los rotuladores en este caso, y tenemos el precio de venta, ¿vale? De también este producto, ¿vale? Bien. Esa información, por tanto, va a ser idéntica también para los rotuladores. Es decir, que tanto
unidades, variación, precio y coste y precio de venta, afecta a los rotuladores y afecta también a los bolígrafos. Por tanto, pues bueno, una fórmula sencilla para poder trasladar esa información simplemente es copiar y pegar. Fijaros que yo copio y pego solamente estas celdas, no estas de aquí, porque estas de aquí están vacías. ¿Vale? No vuelvo a insistir en este tema porque yo creo que a estas alturas ya tenemos claro que cuando estamos trabajando con texto, pues bueno, la información que aparece tal cual es la que necesitamos y no hace falta ni que combinemos ni que cambiemos la dimensión de la misma. ¿Vale? Entonces yo selecciono y pues lo pego, por ejemplo, aquí. ¿Vale? A ver, veamos. ¿Vale? Yo simplemente lo que hago aquí es cambiar el concepto de bolígrafos. ¿Vale? Ya tendríamos, por tanto, la información que va a hacer referencia a los rotuladores y la información que va a hacer referencia a los bolígrafos. Estos datos de aquí, estos datos de aquí, ¿qué son? Son euros, ¿vale? Por tanto, yo cojo y me puedo ir directamente, acordaos que decíamos que desde aquí yo podía modificar también, no hacía falta que fuéramos a formato celdas, ¿vale? Sino que desde aquí yo puedo definir, ¿vale? Abro desplegable y digo, yo quiero que estos sean euros. Y además, la moneda es español, ¿vale? Y estos datos de aquí es porcentaje, ¿vale? Por tanto, establezco ya también el formato. De manera que ahora cuando pongo aquí los valores que me marca el ejercicio, pues se irán transcribiendo. Luego teníamos una serie de gastos generales. ¿Vale? Esos gastos generales tenemos los costes fijos, mano de obra, gastos de distribución, gastos varios, no sé por uno, costes fijos, gasto de mano de obra, gastos de distribución, publicidad, que debería irse también por ahí, y gastos varios. ¿Vale? Y todas estas cantidades también sabemos que son euros. ¿De acuerdo? Como siempre, pues esta información ya podemos coger, maquetarla, ponerle forma, lo que consideremos. ¿Vale? Todos estos datos de aquí son euros, ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues ya tendríamos la primera parte, que es la transcripción. La transcripción a nuestra hoja. Vamos a quitar estas hojas de aquí para que no se me vaya para arriba. Esto podemos eliminar filas, columnas, exactamente igual que si fuese una tabla. Fijaros que yo he eliminado y se reenumeran las filas. Lo mismo ocurre con las columnas, ¿vale? Muy bien. Igual que yo puedo insertar filas y puedo insertar columnas. Mucho ojo si esto lo hacéis cuando ya tengamos fórmulas. Porque claro, al cambiar la posición, esto puede afectar a las fórmulas, ¿no? Entonces, pues casi es conveniente que todo lo que haga referencia a la modificación de la estructura de nuestra hoja de cálculo la hagamos previamente a la introducción de datos y la introducción de fórmulas, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner los valores que nos daba el enunciado. Voy a hacerlo un poquitín más pequeñito, ¿vale? Y así por lo menos no se verá, no sé si lo veréis bien, pero bueno, simplemente lo que voy a hacer es trasladar esta información. Me dice que los bolígrafos son 8.500 y los rotuladores son 14.300. Ahora corregiremos una cosa que hemos dicho mal. La variación de ventas en bolígrafos es un 2% y en los rotuladores es un descenso de un 10%, por lo tanto es un menos 10%. Luego haremos matizaciones aquí en todo lo que estamos poniendo. El precio de coste
Coste de fabricación de los bolígrafos son 6 euros y el de los rotuladores son 3,60 y el precio de venta de los bolígrafos son 9 euros y el de los rotuladores son 7,20. Fijaos que es justo el doble, ¿eh? Bueno, en este caso también. ¿Qué más tenemos información? Los costes fijos son 6.000, la mano de obra 3.000, los gastos de distribución, a ver, vale. Es que esto lo he hecho yo mal. Gastos generales son costes fijos, ¿no? Disculpad, pero son costes fijos. Bueno, me extrañaba este concepto tan extraño. ¿Vale? Eliminamos esta fila de aquí. Vale, entonces mano de obra son 6.000, distribución 3.000, gastos de publicidad 2.700 y los gastos varios 2.400. ¿Vale? Vale, ya tenemos toda la información trasladada, con lo cual podríamos empezar ya a trabajar. Cosas que hemos hecho mal, fijaros que aquí pongo 14.300 euros, no son euros, son unidades producidas, ¿vale? Por tanto, el formato, en este caso, es un formato de número general, ¿de acuerdo? Que por defecto me va a dar decimales, pero las unidades, yo no puedo vender una tapa del bolígrafo o la tinta del rotulador, en fin, yo lo vendo todo, con lo cual, en lugar de decimales, 0, ¿vale? Y en este caso de aquí, fijaros que no aparece los decimales, que a lo mejor es interesante por las variaciones en los términos porcentuales, y por tanto yo desde aquí me voy directamente a la ficha de porcentaje y le digo lugares decimales 2. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Muy bien. Bueno, pues ya tendríamos lo que es el enunciado. ¿Qué ocurre? Que ahora yo lo que quiero es ver la evolución en los 6 meses de estos conceptos para ver de qué manera afectan a los beneficios finales, ¿vale? Muy bien. Vamos a sombrear, igual que hicimos el otro día, estas celdas para diferenciarlas. Vamos a poner un sombreado clarito, ¿sí? Y así ya sé que estos datos de aquí son los datos que van a cambiar. Son datos del enunciado y, por tanto, y ahora quiero que me conteste alguien, ¿de qué tipo de referencia vamos a hablar cuando estemos utilizando fórmulas? A ver, ¿me lo Absoluta, contestar? referencia absoluta. Muy bien, perfecto, ¿eh? Van a ser referencias absolutas, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo pinche y arrastre en las funciones para que se peguen a los meses de marzo, abril, mayo, junio, pues lógicamente este dato no puede variar. Variarán el resto, pero estos datos no. ¿eh? Por lo tanto, eso tiene que ser referencias absolutas. Muy bien. Creo que por lo menos el tema del truquito que intenté enseñaros el otro día lo hemos entendido todos. Muy bien. Vale, pues vamos ahora a empezar a ver qué conceptos tenemos que tener claros para al final obtener el beneficio, ¿no? Sabemos que los beneficios se obtienen ¿de qué manera? Los beneficios se obtienen restando de los ingresos todos los gastos. ¿No es eso? ¿Sabemos a cuánto ascienden los gastos? Sí, aquí tenemos todos los gastos. Por lo tanto, yo puedo tener una celda que se llame totales gastos y aquí tener el cómputo total que yo tendré que deducir de los ingresos, pero de los ingresos tanto de rotuladores como de bolígrafos. ¿Cómo calculo yo esta fórmula? Bueno, pues ya sabemos que hay que utilizar la función suma. Aunque tenemos por aquí el elemento de autosuma, vamos a ir acostumbrándonos a utilizar ya funciones. Suma. ¿Qué es lo que voy a sumar yo? Suma, abro paréntesis, me dice, empieza a explicar cuál es el primer número, el siguiente número, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a sumar un conjunto de números, que decimos que esto es lo que se llama un rango. Y lo que tengo que hacer es pinchar en el primero y arrastrar. En la medida que yo voy arrastrando,
fijaros que lo que hace Excel es decirme cuál es el primero, C9, 2 puntos y cuál es el siguiente, porque estamos hablando de celdas que son contiguas, ¿eh? Un rango de celdas. Como yo ya he terminado de poner las celdas que quiero que sume, cierro paréntesis y pulso Enter, ¿vale? Este valor de aquí es un valor de fórmula, ¿no? Por tanto, para diferenciarlo, vamos a ponerle otro colorcito y le vamos a poner, por ejemplo, el verde, ¿vale? Y así yo ya sé que este concepto hace referencia a una fórmula que luego, cuando explique la herramienta de proteger, veremos que esto me va a permitir identificarla adecuadamente y saber que ese dato debe de estar protegido para que nadie lo pueda borrar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya sabemos que los beneficios es igual a los ingresos menos los gastos. ¿Cómo se calculan los ingresos? Los ingresos, lógicamente, van a ser las unidades que yo he vendido multiplicadas por su precio de venta. ¿No es eso? De esta manera sabré, a cuánto asciende lo que yo estoy vendiendo. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que, si os dais cuenta, estos gastos que tenemos aquí, o estos costes que tenemos aquí, son fijos. Pero luego hay otra serie de costes que son costes variables. Es decir, esto de aquí afecta a todos los productos. Pero luego hay otra serie de costes, que son estos de aquí, que afectan de manera exclusiva a los bolígrafos o a los rotuladores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo vendo a 3,60, a 7,20 el rotulador y lo vendo a 3,60, ¿cuánto me queda de beneficio bruto? Me queda la diferencia. Es decir, me quedan 3,60. Si yo los bolígrafos los vendo a 9, pero me ha costado fabricarlos 6, ¿cuánto me quedan de beneficio bruto? Me quedan 3 euros. ¿Por qué digo beneficio bruto? Porque luego de ese beneficio tengo que descontar todos estos gastos de aquí. ¿Vale? Bien, pues eso es lo que tenemos que, de alguna manera, trasladar de forma lineal a estas columnas para que yo vea cuáles son todos los gastos. ¿Vale? Y vuelvo a repetir, es interesante que al principio todo esto lo hagáis sobre papel. Muy bien. Vamos a poner aquí los conceptos, ¿vale? Y entonces yo empiezo a ir identificando los conceptos que van a formar parte de ese cálculo que me va a permitir obtener el beneficio final. ¿Cuál es el primer cálculo que yo tengo que determinar en cada mes para saber los ingresos que tengo? Pues lógicamente las unidades. Unidades vendidas, ¿vale? Pero ¿unidades vendidas de qué? Yo tengo dos tipos de productos. Tengo bolígrafos y tengo rotuladores, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner unidades vendidas, a ver cómo podríamos, vamos a intentar hacerlo de una manera diferente. Bolígrafos, unidades vendidas, rotuladores, ¿vale? Muy bien, ya sabemos lo que vendo. Muy bien, ¿cuánto me cuesta lo que vendo o lo que produzco? Ya hemos dicho, vamos a poner aquí unidades producidas barra vendidas, porque hemos dicho que como somos tan eficientes, todo lo que producimos lo vendemos. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que tengo que determinar? ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta fabricar esas unidades? Por tanto, vamos a poner aquí coste, fabricación, productos. Vamos a poner los dos productos, bolígrafos y rotuladores. Os anticipo que esto que estamos haciendo lo estamos haciendo, no es que lo estemos haciendo mal, pero lo podríamos hacer mejor. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo todo en una hoja. Lo interesante es, vuelvo a repetir, que lo he dicho antes, que trabajemos con 3 hojas. Una primera hoja que será el enunciado, una segunda hoja que serán los conceptos referidos solo a los bolígrafos y una tercera que serán solo los referidos a los rotuladores, ¿vale? Y luego en esta misma de entrada podemos poner el resultado final, la conclusión final, ¿vale? Pero ahora en principio, como no sabemos hacerlo de otra manera, lo hacemos así. Vale, ya tenemos las unidades producidas y tenemos lo que me cuesta fabricar este producto. Muy bien. ¿Qué tengo que calcular ahora? Con los ingresos, ¿vale? O aunque de todas formas, mira, vamos a hacer una cosa.
para que luego salga bien las operaciones, voy a poner los ingresos antes de los costes. Es decir, esto de aquí lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí, y aquí voy a poner ingresos, venta, productos, porque así después me sale más fácil el cálculo que vamos a realizar. Bolígrafos. Mirad, otra función que tiene Excel es que si yo ahora empiezo a escribir, ¿vale? Y pongo una B, automáticamente lo que hace es buscar en las celdas que están por encima de él y ver si hay algún texto que se asemeje o que empiece, en este caso, por el mismo texto por el que yo he empezado. Bolígrafos, sí que aparece. Si yo ahora pongo rotuladores, me aparece. ¿Vale? Es decir, esto, lógicamente, lo que me permite es avanzar en el tema de la edición de todos los contenidos que estamos desarrollando. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos unidades, tenemos ingresos, tenemos costes. ¿Qué es lo que tiene que venir ahora? Pues, lógicamente, lo que hemos llamado beneficio bruto, ¿no? Realmente no es un concepto válido del todo, pero bueno, para nuestro caso va a ser correcto. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero calcular es lo que estoy ganando por la venta de estos productos antes de descontarle los gastos que mensualmente conlleva y de forma repetida la producción y venta de estos productos. Por tanto, yo tendré por un lado el beneficio bruto de los bolígrafos y el beneficio bruto de los rotuladores. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Bien. Vamos a hacer una pausa en este punto y vamos a empezar a transcribir los datos a nuestra hoja de cálculo, para que para poder después tener una visión más clara de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. El ejercicio que me decía que sacáramos una previsión semestral. Entonces, entiendo yo que el primer mes, lógicamente, es enero. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer la previsión? Hasta junio, ¿no? Vale. ¿Yo es necesario que edite el resto de meses? No. Recuerda que tenemos una función, pinchar y arrastrar, que me va a ir autocompletando el resto de meses hasta llegar al mes de junio. ¿Vale? Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Esto lo podéis centrar, lo podéis hacer en negrita, podéis hacer más grande. ¿Vale? Ahí, de momento, no entro. Aunque sí que sería interesante que los ejercicios que vais haciendo y subiendo a Drive ya estuviesen maquetados. Y así rompéis la mano con el tema de la maquetación. Aunque veremos más adelante un ejercicio que es el de la factura, que los bordes y los sombreados y el tipo de fuente va a ser interesante que trabajemos mucho, pero antes de llegar hasta ese punto, pues en la medida en que vayáis trabajándolo ya previamente, pues eso que llevamos ganado. Muy bien. Ahora quiero que abráis los micrófonos y que interactuéis, ¿vale? Porque quiero un poco vuestra participación. En enero, ¿cuántos bolígrafos vendo? Vamos a imaginarnos que estas son las previsiones, igual que ocurría con el ejercicio anterior, de partida. Entonces, esto de aquí son rotuladores producidos y vendidos en el mes de enero. Por tanto, ¿cuántos bolígrafos vendo yo en enero? 8.500. 8.500. No. ¿Cuántos bolígrafos vendo yo en enero? ¿Trabajamos con números en Excel? O sea, F3. F3, ¿vale? Es decir, importante, no trabajamos, claro, son 8.500, pero en este caso porque son 8.500. Pero si yo pongo aquí 8.500 y luego resulta que esa previsión o ese cálculo está mal hecho y pongo 7.500, este de aquí no se me va a actualizar. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es trabajar siempre con referencias, ¿vale? Entonces, pongo signo igual y le digo que en esta celda de aquí de enero me ponga esta cantidad, ¿vale? Y pulsamos intro. Podemos convertirlo en referencia absoluta, pero en este caso no vamos a pinchar y arrastrar, con lo cual lo daría igual. Rotuladores. ¿Cuántos rotuladores vendo yo en enero? Ahora ya todos C3. tendréis que decirme que es C3, ¿vale? Muy bien. Igual C3. ¿Vale? Muy bien. Ya podéis desactivar los micrófonos.
¿Cuáles son los ingresos por venta de bolígrafos? Pues lógicamente esto va a ser igual a lo que yo he vendido o producido por, como estamos hablando de ingresos, por venta, por el precio de venta. El precio de venta. Pero ojo, porque ese precio de venta, como forma parte del enunciado, y es un dato que yo después voy a utilizar para pinchar y arrastrar, lo tengo que convertir en una referencia absoluta. Por tanto, pulso una vez F4 y ya tendríamos, fijaros, que ha cambiado. Y ha puesto el símbolo del dólar para decirme que ese dato es fijo, que no se va a mover. Pues es una referencia absoluta. Este dato de aquí sí que se va a mover. ¿Por qué? Porque yo cuando esté en febrero multiplicaré esta cantidad, pero la voy a multiplicar no por 8.500, sino por lo que hay en febrero. Y aquí por lo que hay en marzo. Y aquí por lo que hay en abril. ¿Vale? ¿Qué ocurrirá con los rotuladores? Pues lo mismo. Los rotuladores es el resultado de multiplicar lo que yo he vendido en enero por lo que yo he producido en enero por su precio de coste. Y ese dato es una referencia absoluta. ¿Vale? Perdón, esto no es rotuladores, perdón. Rotuladores, vale. 14.300 por precio de venta. ¿Vale? Fijaros por qué os decía yo que es interesante trabajar con varias hojas, porque este error, si yo no me llego a dar cuenta, lo hubiera arrastrado y lógicamente al final me está falseando el resultado final, me está falseando el beneficio. Si yo esta información la tengo desglosada en 2 hojas, pues no tengo ningún problema, porque los datos con los que voy a trabajar son o de bolígrafos o de rotuladores. Aquí como lo estoy mezclando todo, pues es un poco más complejo, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer para diferenciar lo que son datos de bolígrafos de rotuladores? Bueno, pues voy a coger y decir todo lo que son bolígrafos, todo lo que son datos de bolígrafos, lo vamos a poner con un color naranja. ¿Vale? Por tanto, los bolígrafos ya sabemos que tienen el color naranja. Y los rotuladores, pues que tengan el color, no sé, no, verde no, porque el verde es el de las fórmulas. Es igual, cualquiera, azul, ¿vale? Por tanto, yo ahora los rotuladores pondría los datos en color azul. ¿Vale? Y de esta manera, ahí sí que puedo identificar y a lo mejor no confundirme, ¿vale? Tengo asociado este color con el correspondiente producto, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál sería el coste de fabricación? El coste de fabricación, si puedo hacer un poquito más pequeño, aunque el coste de fabricación de los bolígrafos sería igual a lo que yo he fabricado, 8.500, por el precio de coste, 6. Y esto es F4. Y en el caso de los rotuladores, sería lo que yo he fabricado, 14.300, por su precio de coste, de 60, F4. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo yo los beneficios? Pues los beneficios serán los ingresos menos los costes. Es decir, que en el caso de los bolígrafos serían beneficios menos costes. Vale. ¿Eh? Había puesto un paréntesis y me lo he quitado. Y en el caso de los rotuladores serían beneficios menos costes. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Lo entendemos todo? ¿Puedo continuar? Carlos, Dime. una cosa que aquí en mi ordenador a mí el F4 me sale para subir el brillo.
Pues porque tendrás que combinarlo con alguna tecla de FN o Alt. Eso es un tema de configuración de los teclados, ¿eh? Si estáis Vale, trabajando vale. con un laptop mucho más pequeñito de lo habitual, normalmente en el F4 te dirá que tienes que pulsar alguna tecla adicional para poderlo cambiar. Y si no, pues bueno, pones el símbolo del dólar y ya está. Pero busca esa combinación de teclas que te permitirá cambiar, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos beneficio bruto. Muy bien. Esto vamos a totalizarlo. Total beneficio de productos. ¿Cómo calculo yo ese total? Pues lógicamente ese total va a ser el sumatorio, ¿eh? La suma tanto de los bolígrafos como de los rotuladores. ¿Vale? ¿Por qué hago yo este total? Porque lógicamente ahora al total de beneficios vamos a restarle el total de costes fijos de la empresa. ¿Y cuáles son los totales costes fijos de la empresa? Lo que hemos visto antes, los 14.100. ¿Vale? Y esto al final me dará un beneficio neto que será igual a la diferencia entre el beneficio de los productos menos el beneficio, los gastos que tiene la empresa. ¿Vale? Esto de aquí es, por tanto, el dato que a mí me interesa conocer. ¿Vale? Vamos a ponerlo en otro color porque si no... ¿De acuerdo? ¿Está claro el proceso? La evolución. Bueno, pues el ejercicio está casi terminado. Está casi terminado. Lógicamente me falta todo esto de aquí. Pero todo esto de aquí es exactamente igual que esto de aquí. Por lo tanto, yo pincharía arrastrar, exceptuando estos dos datos de aquí. ¿Vale? Estos datos de aquí aún tenemos que matizarlos. ¿Por qué? Porque yo, según el ejercicio, en febrero voy a vender un 2% más de bolígrafos. Y en febrero voy a vender un 10% menos de rotuladores. Esto es lo mismo que hicimos en la clase de ayer. ¿Vale? Es decir, yo tengo que calcular ese incremento. ¿Cómo se calculaba ese incremento? Pues yo le decía que en el mes de febrero voy a vender lo que he vendido en enero más lo que he vendido en enero por ese incremento, por esa variación. Y como este dato está aquí arriba, esto es una referencia absoluta. F. ¿Vale? Son unidades. Excel me va a redondear, ¿vale? Porque yo le he dicho que no quiero decimales. Entonces, aquí lo que pasa es que hay un problema. Y es que si esto fuese o hubiese sido 8.670,5, le pondría 8.671. Pero volvemos a lo de antes. Yo no puedo vender un rotulador y medio, sino que vendo un rotulador o vendo dos rotuladores. En este caso yo, más adelante, veremos que hay una función que se llama la función redondear, que lo que me permite es desechar siempre los decimales. Es decir, que no ajuste y redondee por exceso o por defecto Excel según le interese, sino que sea yo quien determine ese redondeo. ¿Vale? En cuanto a los rotuladores, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a lo que yo vendí el mes anterior, más lo que yo he vendido ese mes, multiplicado por la variación. ¿Vale? Esto vuelvo a repetir F4. Esto vuelvo a repetir que es exactamente igual que lo del ejercicio de ayer. Fijaros que aquí hay un incremento y aquí hay una disminución. Lo que haré también, de todas formas, será cuando se supone que mañana me deberíais de subir todos a Drive este ejercicio, pues compartiré este ejercicio también con vosotros, para que veáis las fórmulas. Pero claro, si yo no subo el ejercicio, bueno, aunque tenéis el vídeo para verlo de todas formas, ¿vale? Pero bueno, igual subo también el ejercicio ya resuelto para que lo veáis, ¿vale? Ya lo valoraré. Muy bien, pues el ejercicio ya está terminado. ¿Cómo finalizamos el resto de fórmulas? Pinchando y arrastrando, ¿no? Selecciono, pincho y arrastro.
¿vale? Fijaros que me aparecen ya los datos. Fijaros que aquí no me lo ha redondeado. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho que me lo redondease. Por lo tanto, me voy a números y le digo que ese número no quiero que tenga decimales, 0 decimales, ¿vale? Por tanto, yo ahora cuando valide, fijaros que automáticamente ha deshecho los decimales. Sin embargo, él sigue operando con decimales. Por eso lo de la función redondear es importante. ¿Por qué? Porque este valor de aquí, si es 0,5, para calcular el de mayo, lo va a multiplicar por 0,5. ¿Vale? Y realmente eso no va a ser así. ¿Y todos esos de aquí qué? Es lo mismo, ¿no? Para el resto de meses. Por lo tanto, selecciono todos, pincho y arrastro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora veremos por qué me da aquí este error. No sé por qué me da aquí este error, ahora lo veremos. ¿Vale? Fijaros que aquí hay celdas que aparecen con las almohadillas y eso dijimos que era porque no cabía el dato. Yo simplemente lo hago un poco más grande y automáticamente aparece el dato. ¿Vale? Vamos a ver por qué me da aquí este error. Vale, mirad. A ver quién me dice por qué me da ese error. Venga. ¿Alguien lo ve? ¿No lo ve nadie? Mirad. Yo aquí arriba, en los ingresos por rotuladores, he multiplicado el dato de las unidades por su precio. ¿Vale? Y su precio de aquí no se mueve, por eso es una referencia absoluta. Sin embargo, aquí, mirad lo que ha ocurrido. Yo he multiplicado el valor de las unidades por su precio. ¿Vale? Eso está bien. Pero ¿qué ocurre? Que el precio no lo he convertido en referencia absoluta. Por tanto, ¿qué es lo que hace Excel? Multiplica este valor por lo que hay en la celda al lado. La celda al lado que es texto. Y me da un error. Y en el siguiente me lo multiplica por aquí. Y me da un error. Y en el siguiente me lo multiplica por 9. Por eso sí que me da un valor. Pero está multiplicando por 9. Porque lo que ha hecho ha sido actualizar la posición. Porque no he convertido esto en una referencia absoluta. Por tanto, como yo ya lo sé, he detectado el error, me sitúo ahí, convierto ese valor en una referencia absoluta y ahora lo que hago es pinchar y arrastrar. ¿Vale? Ya lo tenemos corregido. ¿Os habéis percatado de la importancia que tiene el convertir adecuadamente las referencias? Muy bien, pues el ejercicio ya estaría terminado.